¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos, aguardando la elección. Sabíamos que hoy vamos a tener una charla clave porque la economía es, por supuesto, parte de cualquier movimiento político, más en la Argentina. Así es, y más preelectoral. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo la titulamos? A ver, podría ser algo así, ¿no? ¿Argentina se ha endeudado más o se ha endeudado menos con el gobierno de Milei? Ajá. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión, por supuesto producto de publicaciones adrede respecto a lo que ha sucedido verdaderamente con la deuda pública argentina, pero cuando vos le sacás toda la parte política o la parte, digamos, ideológica, cuando vos mirás números, sino que los mirás bien como corresponde, vos tenés estos números. Todo es deuda. Supongamos que vos estás en tu familia y le debes plata al carnicero, le debes plata al panadero, le debes plata a un banco y le debes plata a la tía Carlota. La mayoría cree que la deuda con la tía Carlota no es deuda. Claro. Y que el carnicero y el panadero, bueno, son del barrio. Entonces se consideran como única deuda la del banco. Pues esto es lo que hacen con la deuda del Fondo Monetario. Creen que la única deuda que existe es la del Fondo Monetario. ¿Cuáles son los principales acreedores así históricos de la Argentina fuera del FMI? ¿El Club de París? Sí, pero el Club de París es muy poco lo que había, y lo que hay todavía es muy poco. Ya se va a ir completando eso. Después tenés acreedores privados, claro. Es decir, cuando vos emitís bonos y los lanzás al mercado. Y ahí tenés deuda tanto en dólares como en pesos, en el mercado local, que es mucha la cantidad de deuda que existe en pesos y que es parte de lo que hoy está tratando de maniobrar el gobierno, heredado a partir de su llegada al gobierno. Bueno, y después tenés toda la deuda intrasector público que se suele llamar, que es esta deuda de la tía Carlota, y que en buena parte de la oposición no la considera deuda. Por ejemplo, en los gobiernos anteriores, ¿qué hacían? Como Argentina ya no podía colocar más deuda, hacían varios tipos de maniobras. Por ejemplo, se colocaba una letrita que se llamaba letras intransferibles, que era un bonito que no sirve para nada, te daban un papelito para que vos en la contabilidad lo colocaras en el activo del Banco Central, y el Banco Central te entregaba a cambio o dólares de las reservas o te entregaba pesos emitidos para que vos pudieras pagar deuda o la pudieras usar incluso peor para gasto público. Okay. Después tenés por ejemplo, en plena época en que Argentina no podía conseguir dólares, se endeudaba YPF, que como siempre tuvo una buena performance a nivel de mercados de capitales, emitía un bono afuera, se endeudaba en dólares, los dólares entraban, acordate que había cepo, control de cambios y todo lo demás, entonces entraban los dólares y el YPF iba y se los entregaba al Banco Central a cambio de pesos, y el Banco Central se hacía de dólares, que después iba el gobierno, emitía una letra intransferible, se la colocaba en el activo Banco Central y se llevaba los dólares. Todo ese tipo de cosas ocurrieron a lo largo de los últimos 25 años. Hasta acá nos estás contando, hasta acá nos estás contando de qué manera se endeudó la Argentina en épocas, por ejemplo, cercanas. Estás hablando en este caso del gobierno kirchnerista, me parece, obviamente, pero estás hablando de esto, quiero saber. A ver, lo que estás contando está bueno para diferenciar cuando uno se endeuda con el FMI o con organismos multilaterales de crédito a cuando uno se endeuda y ya. Quiero saber con quiénes se endeudó más, con quiénes se endeudó menos. ¿Tenés algo de números en ese sentido? Porque es cierto, la mayoría de la gente cree que endeudarse es solo cuando vas al FMI, ¿viste? Es solo Macri, es solo Milei ahora, y que es solo desendeudarse, es solo pagarle al fondo como hizo Kirchner en el 2005. ¿Qué tenés de esos números? Que dicho sea de paso, no hubo desendeudamiento. Claro, pues tomó deuda por otro lado para pagarle al fondo, ¿eso decís? No, es que hizo lo mismo. Bueno, eso provocó la renuncia de Redrado, que hizo lo mismo. Le colocó un papelito al Banco Central
le sacó 10.000 millones de dólares, pagó una deuda con el fondo que pagaba 4% de interés y se endeudó por el mismo monto con Venezuela al 14%. Ok. O sea que no hubo desendeudamiento, hubo muy mal manejo financiero, digamos. Una reestructuración a la inversa, dirías vos. Claro, exactamente, para pagar más, digamos. Mira, cuando llegó, cuando se produce la crisis del 2001 y principio del 2002, la deuda argentina, que era básicamente deuda externa, merodeaba los 120.000, 130.000 millones de dólares. ¿Sí? Sí. Cuando asumió Milei, la deuda total del Estado, esto es, la deuda del Tesoro más la deuda del Banco Central, porque a partir de ahí se empezó a usar al Banco Central como un intermediario para endeudarse, y de ahí después aparecieron las LEBAC, las LELIC, las LEF y todas esas cosas, llegó a 515.000 millones de dólares. Esa es la deuda que Milei tuvo que empezar a afrontar desde diciembre del 2023. Hoy esa deuda está en 455.000 millones. Es decir, hay una baja de casi 65.000 millones, de los cuales tenés 30.000 de pago en cash. O sea, Argentina ha tenido que pagar cash los vencimientos de deuda y lo ha ido pagando con superávit fiscal y con algún roleo de deuda que te vencían 100, lograbas colocar 120 y los 20 los guardabas. O sea, según estos números que vos estás dando, 65.000 millones de dólares bajó la deuda desde que está Milei. La total, la deuda que está en dólares y la deuda que está en pesos. Bien. Completa, incluido todo lo que había del Banco Central, que acordate que Milei lo que ha ido haciendo es que esa deuda que estaba en el Banco Central la ha ido pasando al Tesoro. Te hago la última, porque dijiste dos números, 515.000 es lo que recibe. ¿Con cuánto arranca el kirchnerismo o con cuánto más o menos teníamos en 2001-2002, el momento de la crisis social? 130.000. 130.000. A diciembre del 2023 llegamos a 515. ¿Cómo se conforma el diferencial entre 120, 130 de finales del 2001, principios del 2002 y los 515 ¿Cómo? de diciembre del 2023? Bueno, tenés, Macri aportó 65.000 millones, ahí están los famosos 45.000 del Fondo Monetario, más 20.000 más, sí. Y después tenés 320.000 puestos por el gobierno, por todos los gobiernos kirchneristas que hubieron. E incluido Alberto, ¿no? Por supuesto, todos los gobiernos peronistas, kirchneristas, y todos los que tienen K, digamos. Esos sumaron 320.000 millones de deuda. Dani, pero no te olvides, sí, a ese número, agregale todo lo que hay que ir haciendo frente ahora, que empieza a tener que pagarse o arreglarse o algo por el estilo. Tenés el juicio de YPF, el juicio por el cupón BBI, los juicios en el CIADI, por no respetar contratos. No te olvides de toda esa parte, porque hay que empezar a pagarla. Tal cual. O hay que pagarla, o hay que negociarla, o se está trabajando a nivel judicial para tratar de no tener que desembolsar, pero también es deuda generada por los gobiernos anteriores. Lo que se está haciendo en el distrito de Loreta Pareja, por ejemplo, en el caso de la deuda de YPF. Te tengo que cerrar, pero tenés 30 segundos porque nos escriben y agarro uno de los mensajes. Chicos, soy Arturo. Pregúntenle, por favor, qué han hecho con los 14.000, creo que fueron 7.000 millones de dólares que cobraron con las retenciones y el préstamo al FMI. ¿Qué pasó? Muy simple, rápido. La parte de retenciones está en el mercado privado. No nos olvidemos que dentro de la banda el mercado es libre, es decir, quienes recibían, primero que con el tema de las retenciones, lo que se hizo fue evitar cobrar las retenciones. Claro. No es que las cobraron. No, claro, pero él dice que liquidaron y entonces entraron 7.000. Vos liquidaste, pero cuando vos liquidás, vos sos un exportador. Vendiste tu producto, sí. Vas al mercado y lo liquidas. ¿Qué haces? Entregás los dólares, pero no se los entregás al central, se los entregás a otro privado que te los compra, por ejemplo un importador. No es que los tomó el gobierno ni el Banco Central, no, vos exportador los vendiste en el mercado y te los compró. Bien. Un importador, te los compró alguien para pagar la tarjeta de crédito en dólares, todo privado.
Y lo del Fondo Monetario es cuestión de mirar el balance del Banco Central y está cada dólar que se le pidió al Fondo Monetario, que son alrededor de unos 14.000, acuérdate que entraron primero 12 y después 2 más, sí, están en el balance del Banco Central, no se han tocado absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque acuérdate que el gobierno los recibió e inmediatamente canceló deuda que el Tesoro Nacional tenía con el Banco Central por las famosas letritas intransferibles esas que le colocaban los gobiernos anteriores. ¿Viste? Daniel, hagamos una cosa. A pagar la deuda a la tía Carlota. Hagamos una cosa, cerremos acá, porque tenés más respuestas, pero si yo te voy tirando todo lo que nos dicen los oyentes, se nos va a ir y tenemos que hacer noticias de todo. Juntalas para el lunes. Juntemos para el lunes y busquemos una dinámica también a cada tantos días o cada semana para que sea más pregunta y respuesta con los oyentes. ¿Te pinta? Sí, por supuesto. Eso, Dale. manejalo vos, que sos el que sabe del tema. Daniel Garro, gracias Daniel, buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Chao. Daniel Garro, nuestro economista, hoy en Días Distintos.